canal. Hoy no tengo el gorrito porque no sé dónde lo dejé. Tendría que estar en la cocina, sí, pero no está. No sé dónde lo habré dejado. Hoy les traigo una masa muy rica y simple de hacer. Y cuando digo simple, es simple. Es una masa para empanadas, o sea, la puedes usar para empanadas, para tarta, tarta de jamón y queso, tarta de acelga, tarta de la que quieras. Y yo hasta la probé como pizza. Obviamente no tiene el gusto de pizza, pero sale riquísima igual. Como dije, una masa muy simple de hacer, lleva poco tiempo. Eso sí, si la haces para ocuparla en el momento, no. Nada más tenés que esperar media hora. Cuando la terminas de hacer, la pones en el freezer media hora y luego sí la podés ocupar. Pero hacerla así en el momento y ocuparla no, porque lleva manteca y tiene que estar fría la masa. Bueno, basta de tanto bla bla, empecemos con la receta. Para esta masa de hojaldre vamos a necesitar 500 gramos de harina 4.0, 250 mililitros de agua bien fría, 100 gramos de manteca bien fría también y una cucharada de sal. Vamos a comenzar mezclando el agua fría con la sal. Vamos a disolver todo bien. Cuando ya esté listo, lo dejamos a un lado y reservamos. Ahora vamos a agregar la manteca a la harina. Ahora vamos a ir incorporando de a poco. Si ustedes tienen un cornet, háganlo con el cornet. Yo lo voy a hacer con una espátula porque no tengo. Lo vamos a ir incorporando de a poco, la manteca con la harina. En México, esta sería la mantequilla. La manteca es la de cerdo. Y mientras que vamos integrando todo, vamos a ir agregando el agua con sal. Cuando ya unimos la masa, no hay que amasarla mucho. Acuérdense que la manteca se va a derretir. Lo llevamos 20 minutos a la heladera. Para las capas de masa vamos a ocupar harina, no te voy a decir la cantidad porque es para espolvorear, así que tener un poco de harina a mano, y manteca 30 gramos. La metes al microondas y la fundís, o la sacás antes. Si no tenés microondas, la sacás un rato antes que se derrita sola con la temperatura del ambiente. O si te olvidaste de sacarla y no tenés microondas, la pones a baño María y no hay problema. Con el poquito de harina que separamos, vamos a espolvorear un poco la mesada para ya sacar la masa de la heladera. Ya sacamos la masa, miren cómo está. Ahora la vamos a dividir en dos. No importa si son partes iguales. Ahora vamos a trabajar con una, así que la otra la vuelven a meter a la heladera. A esta masa la vamos a estirar hasta que quede bien finita, que se vea la mano a través de la masa. Yo ahora les muestro cómo les tiene que quedar. Cuando ya estiraron toda la masa, les tiene que quedar así. Se ven mis dedos a través. Bueno, ahí se rompió. Se ven mis dedos. Así les tiene que quedar. Y ahora vamos a utilizar la manteca y vamos a pintar
esta es la masa, desde acá para acá. O sea, 2/3 de la masa. Vamos a llegar bien a las orillas, pero solamente 2/3 de la masa. Cuando tenemos ya todo bien pintadito, bien enmantecado, le vamos a agregar harina, así de a poquito, en toda la parte que tiene manteca. Una vez que ya terminamos de ponerle harina, es un poquito como ven, vamos a agarrar todo esto, vamos a tratar de que no se rompa y lo vamos a doblar a la mitad. Así, ahí doblamos esa mitad. Ahora vamos a doblar esta acá sin ponerle manteca acá. Y así les va a quedar. Ahora le van a agregar manteca de acá para abajo. Ese cuadradito lo dejamos libre. Cuando ya pusimos la manteca, vamos a agregar la harina y lo vamos a volver a doblar. Ya tenemos toda la harina puesta y ahora vamos a agarrar esta parte, la vamos a doblar solamente hasta ahí. Hacemos lo mismo con esta otra parte, lo doblamos hasta acá y vamos a repetir el procedimiento. De acá para acá manteca, harina y lo volvemos a doblar. Y lo volvemos a doblar. Vamos a empezar con esta parte. Ahí. Esta acá. Y ahora sí. Lo llevamos al frío media hora. Lo mismo vamos a hacer con la otra masa que quedó. Exactamente lo mismo. Si ustedes lo van a ocupar ya, lo dejan media hora en el frío, lo sacan y lo pueden ocupar. Y si no, bueno, lo dejan en la heladera y lo ocupan cuando lo tengan que ocupar. Y así lo dejamos en la heladera y lo ocupan cuando lo vayan a ocupar. Y si no, si lo van a ocupar ya, lo meten al freezer media hora, después lo sacan y lo pueden ocupar. Si no, lo dejan en la heladera tranquilamente. Vamos a hacer lo mismo con el otro pedazo de masa que quedó. Exactamente lo mismo. Si lo van a ocupar ya, media hora en el freezer, si no, lo dejan en la heladera y lo ocupan cuando lo tengan que ocupar. La masa está así. Está súper linda. Acá tengo mi harina. Espolvoreamos un poco. Con la harina 4.0, que es la misma que ocupamos para hacer esto. No hay que mezclar las harinas. Bueno, ahí voy a trabajar con esta. La masa cruda se ve así. Ahí se ven todas las líneas, los doblez que tiene la masa. Y así es como queda. La masa está perfecta. Quedan deliciosas. Ahí se ven mejor. La masa está genial. Así que espero que lo hagan. Eso ha sido todo. Como vieron, muy fácil, queda excelente. Le mostré la masa cruda, le mostré la masa cocinada, cómo queda exquisita. Pueden hacer, como ya dije, tarta, que les va a quedar genial también. Ya vieron cómo queda, blandita, rica. Bueno, vieron esa parte que está cocinada, pero ustedes háganla, no se van a arrepentir.
les va a salir exquisito si siguen los pasos, paso por paso, como yo les enseñé, les va a salir exquisito. Van a quedar de 10 o muy bien. Para los que no saben qué es de 10, van a quedar muy bien. Si les gusta, compartan la receta, comenten, denle like, suscríbanse y vean mis otros videos. Tengo un montón de videos de cocina, de jueguitos, de manualidades y muchas cosas más. Los invito a que pasen por todos esos videos, véanlos si quieren. Y eso ha sido todo. Manténganla en la heladera, esa masa. A mí me dura esa masa en la heladera 5 días, pero es según el frío de cada heladera, la temperatura que tengan. Así que yo les diría que 3-4 días máximo tenganla ustedes. No sé cómo será su heladera. Y espero que les salga muy rica si la prueban. Y si la hacen, comenten cómo les salió. Eso ha sido todo, me despido. Nos vemos en otro video. Chao.